Ahora estamos comenzando la octava fase de nuestra peregrinación, que tratará sobre la primera parte de Romanos capítulo 6. En la sesión anterior estuvimos viendo la segunda parte de Romanos capítulo 5 y una comparación bastante complicada entre Adán y Jesús, y no voy a intentar resumirla, pues es demasiado complicado. Pero vamos a pasar ahora a algo que es un poco más simple, pero muy drástico. Y está en Romanos capítulo 6, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. He estudiado este capítulo por mucho tiempo. Pero hay mucho más que es nuevo. Cada vez que lo leo encuentro algo nuevo que no sabía antes. Ahora, el título para esta fase de nuestro viaje es la solución de Dios para el viejo hombre, la ejecución. Dios no tiene un plan B para el hombre viejo. No piensa enviarlo a la iglesia ni a estudios bíblicos o enseñarle a memorizar las escrituras. Lo ha sentenciado a muerte y sin prórroga, no hay alternativa. Como ven, ya hemos tratado con el perdón de nuestros pecados pasados. Eso fue en Romanos capítulo 3. Y es maravilloso, pero necesitamos algo más. De nuevo, volveré a mi propia niñez por unos momentos cuando yo estaba en la iglesia anglicana, con quienes tengo una deuda de gratitud. En la iglesia anglicana en ese tiempo, puede ser que sea diferente hoy en la iglesia episcopal, pero cada domingo alrededor de las 11 decíamos la confesión general. Yo recuerdo esas palabras, nunca se me van a olvidar: perdónanos que somos miserables pecadores, etc. Bueno, cada vez que lo decíamos ciertamente reconocía que era un pecador, pero no siempre me sentía un miserable acerca de eso. Y mi actitud era: si la religión solo puede hacerme sentir que soy un miserable pecador, entonces yo puedo ser un pecador sin religión y no ser tan miserable. Pero siempre tuve la sensación que tal vez mis pecados fueron perdonados. Nunca estuve seguro. De hecho, pensaba que el único propósito de la religión era para hacernos sentirnos culpables. Pensaba que había logrado algo grande si podía salir de la iglesia sintiéndome un poco culpable. No sabía que había algo más allá de eso, pero solo me preguntaba si realmente Dios perdonó mis pecados. Lo vergonzoso fue que salía de la iglesia sabiendo muy bien que en la próxima semana iba a cometer de nuevo los mismos pecados. Me preguntaba lo siguiente: ¿le agrada a Dios que le confiese pecados que voy a seguir cometiendo, o más bien los estoy provocando? Nunca pude dar con una respuesta clara a esa pregunta. Pero aquí en Romanos capítulo 6 está la respuesta. Una cosa es que sus pecados pasados sean perdonados, lo cual es tremendo, pero eso no es todo. Porque dentro de cada uno de nosotros, sin excepción, y cada uno hemos descendido de Adán, ahí mora un rebelde. E incluso si nuestros pecados pasados han sido perdonados, aquel rebelde en nuestro interior continuará cometiendo la misma clase de pecados a menos que sea confrontado. Es un hecho significativo de la historia que Adán nunca tuvo hijos, hasta que se hizo un rebelde. Y así cada descendiente de Adán nace de la rebeldía. Todos tenemos un rebelde adentro. Algunas veces puede sobresalir más que otras. Se le puede ver con toda nuestra actitud y acción. A veces está muy ocultado. Puede ser muy religioso, muy educado, muy agradable, pero sigue siendo en el fondo un rebelde total. Dios no hará las paces con aquel rebelde. Lo ha sentenciado a muerte. La buena noticia es que he aquí la misericordia de Dios. La ejecución se dio hace más de 19 siglos, cuando Jesús murió en la cruz. Esa es la salida. Esa es la solución. Pero por un momento vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esta naturaleza de Adán en cada uno de nosotros. Se le llama el viejo hombre, o la traducción moderna dice el viejo yo. Pero prefiero mantener la palabra hombre porque nos remonta directamente a Adán, el primer hombre. Se le llama naturaleza carnal,
se llama carne, se llama cuerpo de pecado y se llama cuerpo de la carne. La Biblia usa ciertas palabras de maneras técnicas y especiales. Casi cualquier sistema de comunicación tiene ciertas palabras técnicas que se utilizan, como en la electrónica hay ciertas palabras técnicas. Si quieren entender la electrónica, que yo no lo entiendo, deben aprender el uso correcto de esas palabras técnicas. En la Biblia hay algunas palabras técnicas. Quizá la más importante es de la que estamos hablando: la carne, el cuerpo del pecado, el cuerpo de la carne. No se refiere a nuestro cuerpo físico. Ahora, en otros lugares, la carne se refiere al cuerpo físico real. Pero en muchas partes no es así. Se refiere a la naturaleza que heredamos con nuestro cuerpo por descendencia de Adán. Y solo el contexto puede mostrarnos en qué forma se traduce. Esto pasa igual con innumerables palabras que usamos en la vida cotidiana. Puede tener más de un significado. Por ejemplo, con mi información británica, para mí una bolsa es algo hecho de papel o plástico que se lleva en la mano. Pero cuando llegamos a un aeropuerto, mi esposa Ruth me pregunta: ¿recogiste las bolsas del carril? Bueno, tuve que aprender lo que quería decir, porque nunca usamos las palabras bolsa para referirse a la maleta. ¿Y para qué? Así que ese es solo un ejemplo simple, pero cuando mi esposa dice bolsa, me pregunto, ¿se refiere a algo hecho de papel o plástico o a la maleta? Solo el contexto me lo indica. Es un ejemplo muy simple y hay innumerables casos así en los idiomas. Nos adaptamos a pensar en términos del contexto. Permítanme rápidamente repasar unas cuantas partes con ustedes. Por ejemplo, la carne. Encontrarán que se usó varias veces en Romanos capítulo 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne. No significa mientras estamos vivos en este cuerpo, significa antes de llegar a conocer al Señor y de haber tenido una experiencia transformadora. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En ninguna de esas partes se refiere al cuerpo físico. Habla de la vieja naturaleza de Adán. Y luego con la palabra cuerpo, en Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando Cristo viene a nosotros, en realidad no morimos físicamente, sino que el viejo cuerpo de pecado, la vieja naturaleza de Adán, es condenada a muerte. ¿Lo ven? Y luego el cuerpo del pecado en Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, voy a usar el hombre viejo en todo tiempo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Bueno, cuando uno es salvo no deja de tener un cuerpo, lo saben perfectamente bien. Pero el cuerpo del pecado queda fuera de acción, se vuelve incapaz de funcionar desde ese instante. De eso se trata. Y luego en Colosenses capítulo 2, versículo 11, habla del cuerpo de la carne. Solo para dejar esto en claro, pienso que muchos leen la Biblia sin una comprensión clara de lo que se está diciendo. En Colosenses 2, versículo 11, en él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Bien, nuestro cuerpo físico no desaparece con esta experiencia, pero el cuerpo de la carne, la naturaleza rebelde, es terminada. Se acaba la función del Adán viejo. Ahora volvamos al comienzo de Romanos capítulo 6, y una vez más, Pablo comienza este capítulo anticipando una objeción que surgiría, y a mi modo de verlo,
Él siempre tiene en mente a un judío oponente. Puedo estar equivocado, pero me parece que son justamente las objeciones que daría un judío que fijó su fe en guardar la ley de Moisés. Como verán al final del capítulo 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, de modo que cuando más pecado surgía y se manifestaba, mayor era la gracia de Dios. Ahora, la objeción que él imagina está al comienzo del capítulo 6, y tengan en cuenta que las divisiones por capítulos no estaban en el texto original, sino que fueron añadidas por los traductores, no son inviolables. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está basado en el capítulo 5, versículo 20. Dice que donde el pecado aumentó, la gracia abundó aún más. Así que un objetor diría: ¡qué bien! Sí, ese es el camino. Mientras más pecamos, más gracia tendremos. La manera de mantenerse en gracia es seguir pecando. Esa es la objeción. Ahora, a Pablo se le ocurre, ¿cuál es la primera frase del versículo 2? En ninguna manera. Así es. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A la esencia de lo que Pablo está diciendo es que si uno habla de esa manera, no comprende cómo opera la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no nos deja vivos en el pecado. Cuando entramos en la gracia de Dios, se presenta una experiencia dramática. Nos volvemos muertos al pecado para vivir la justicia en la gracia de Dios. Así que Pablo está diciendo que existe una contradicción en los términos al hablar de estar bajo la gracia de Dios y vivir en pecado. Dios no da gracia a las personas que viven en pecado. La condición con la que recibimos la gracia de Dios es que dejemos de vivir en el pecado. Esto es extremadamente importante, porque según mi observación, que es falible, hay multitudes de cristianos que hablan de la gracia de Dios, pero no entienden lo que significa estar en la gracia de Dios. No se puede vivir en el pecado y estar en la gracia de Dios. Son dos alternativas mutuamente excluyentes. Si están en la gracia de Dios, no están viviendo en pecado. Si están viviendo en pecado, no están en la gracia de Dios. Así que deben elegir. Miren, no quiero parecer que tengo algo en contra de las personas que llaman a su iglesia gracia tal o cual, pero mi observación es que muchas personas asociadas con tales iglesias no han comenzado a comprender lo que implica la gracia de Dios. Escuchen, la gracia es gratis, pero no es barata. Hay condiciones esenciales y radicales asociadas con la gracia de Dios. Y si no cumplen con esas condiciones, no hablen de estar en la gracia de Dios. Se están engañando. Muy probablemente usted es la única persona que se engaña. Muy bien. Ahora, Pablo respalda esto con un argumento del significado del bautismo cristiano. Quiero decirles que, en mi opinión, al significado del bautismo no se le da la importancia que se merece entre la mayoría de los evangélicos, pentecostales, bautistas y demás. El bautismo es mucho más importante de lo que cree la mayoría de las personas que lo practican. Imagínese, no puedo encontrar un caso de alguien entre los pentecostés y demás que declare ser salvo a través de la fe en Jesús sin ser bautizado. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos dicen que creen pero no han sido bautizados. Bueno, eso es entre ellos y Dios, no es asunto mío, pero yo digo que se está quebrantando la gracia de Dios. No existe algo así en el Nuevo Testamento. Pablo da por hecho que cada cristiano al que le está escribiendo ha sido bautizado. Déjeme decirlo de nuevo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Creo que es una gran experiencia que cambia la vida. Pero creo que el bautismo en agua debe ser tan tremendo y transformador como
lo es el bautismo del Espíritu. No es tan solo una pequeña ceremonia por la que pasa uno para ser miembro de la iglesia. Bueno, ahora que has sido salvo, dentro de 3 semanas tendremos un servicio de bautismo. Inscríbete. Ninguno de los apóstoles dijo algo así. Cuando el carcelero de Filipo y su familia fueron salvos, no esperaron hasta la mañana para bautizarse. Se bautizaron aún siendo de noche. He tenido el privilegio de guiar a la gente hacia el Señor y me preguntan qué sigue, les digo el bautismo. Los llevo al mar y los bautizo, y se regresan a casa empapados. El bautismo es un asunto de urgencia. Lean el Nuevo Testamento por sí mismos y vean si pueden encontrar cualquier tipo de referencia a una actitud casual sobre el bautismo. No existe. Es esencial, es crucial. Y los que solo lo tratan como una ceremonia, se pierden la verdadera bendición. Estuve en Nueva Zelanda hace muchos años y enseñé sobre el bautismo a una congregación, y varias personas que no habían sido bautizadas querían bautizarse, y nos reunimos alrededor de una piscina e hicimos un servicio de bautismo. El poder de Dios era tan fuerte que todos los que estaban parados en el borde de la piscina cayeron bajo el poder de Dios sin que nadie orara por ellos. Allí estaba un grupo de hermanos bautistas maravillosos que al verlo todos dijeron: ojalá que esto nos pasara a nosotros. ¿Lo ven? Ellos sintieron que se habían quedado cortos. Esto no es una crítica a los bautistas, porque también pasa con la mayoría de los pentecostales. No han comprendido el significado del bautismo. Ahora veámoslo con la perspectiva de lo que dice Pablo. Romanos versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De eso se trata. Y noten que se bautiza en Cristo Jesús. No es bautizado en el nombre de una iglesia bautista o pentecostal o una misión interior del África. Dios no lo quiera. Lo único en que se bautiza es en el mismo Jesucristo, y no se conformen con nada que sea menos a esto. Lo digo porque fui misionero en África, y allí si se pasaban de una iglesia a otra, si asistían a la misión del interior de África y luego iban a las asambleas pentecostales de Canadá, tenían que volverse a bautizar. Eso es una horrible herejía. Sigamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué sigue hablando de esto? Al ser bautizado, ahí fue la muerte. Eso es lo que dice Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido sepultados con Cristo en aquella tumba mojada, para así poder resucitar como Jesús fue resucitado, no con su propia fuerza, sino en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, la gloria de Dios que lo sacó de la tumba. Cuando somos bautizados en agua, lo que profesamos es: Dios, desde este momento en adelante dejaré de vivir por mi propia fuerza. He muerto. El poder que me mantendrá de pie desde este momento en adelante es el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo. Voy a andar en el camino sobrenatural de la vida. Pasemos al versículo 5, ya que tengo que apresurarme. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando habla de estar plantados junto a Él en la semejanza de su muerte, ¿a qué se está refiriendo? ¿A ser qué? Bautizado. Así que dice que si hemos sido bautizados, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Les digo que si no se han bautizado, corren riesgos, ya que la promesa es para aquellos que se han unido a Él, sepultados con Él por medio del bautismo. Versículo 6. Aquí está. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso lo veremos en la próxima sesión. Veamos más de este misterio de identificación que se ha mencionado varias veces. Como verán, es la clave que nos lleva a todas las riquezas de la cruz. No solo se contempla a Jesús en la cruz, también decimos que cuando murió, morimos también, porque tomó nuestro lugar.
fue mi representante, fue el último Adán. La mala herencia completa que me correspondía a mí y a todos los descendientes de Adán se vino sobre él. Ahora, si quiero identificarme con él y seguirlo hasta el final, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso primordial? Si hemos sido sepultados con él por el bautismo en su muerte, ahí es donde nos unimos a la procesión, si me entienden lo que quiero decir. Ese es el acto de nuestra voluntad y obediencia mediante el cual declaramos nuestra identificación con él por el resto de nuestro camino. Cuando somos sepultados con él, tenemos el derecho de entrar en todo lo que se siguió a su sepultura. Él vive, fue resucitado, pero allí no termina. Él está en el trono. Hace muchos años, cuando recién llegué a esta nación por primera vez, de hecho en 1964 visité Houston como invitado de los hombres de negocios del Evangelio completo y me alojaron en el Hotel Rise en Houston. Cuando entré en el ascensor y miré todos los botones que decían 1, 2, 3, pero había un botón E para estacionamiento y luego 3, 4, 5 hasta el 10º piso. Pero debajo del 1 estaba la S. Y sucedió que al entrar al ascensor allí estaba un piloto y le gustaba hablar. Y me estaba explicando cómo funcionaba ese tipo de botón y dijo: ese botón se eleva por presión, se eleva por un campo de actividad. Es decir, es elevado por un, ¿cómo se dice? Un campo eléctrico. O sea, cuando acercas tu dedo al botón, este se activa. Yo me quedé pensando y luego volví a mirar los botones y pensé, estamos en el piso 1 y queremos subir, ¿pero qué es la S? Y el Espíritu Santo me dijo claramente como cualquier cosa, la S es para sótano, la sepultura y sumersión del bautismo. Yo entendí el mensaje. Si quiere subir, tiene que bajar primero. Cuando usted baja al sótano, entonces uno puede decidir a qué piso quiere subir, cualquier piso que sea. Esto lo comenté en una reunión de hombres de negocios y el hermano Sherman McCurdy, quien era el presidente en ese tiempo, se me acercó y dije, ¿sabes? Uno decide a qué piso quiere uno ir, si es al 10, al 10. Luego vino y me dijo, hermano Prince, ¿acaso no es triste que tantos cristianos presionan el E entre suelo y se quedan ahí? Pero ven la analogía. El ascensor es Jesús. Tenemos que bajar a la S, que es el sótano, la sepultura, el bautismo. Y después de eso tenemos derecho a subir a cualquier piso que el ascensor nos lleve. Esto es en Cristo, ¿lo ven? Ese es el camino hacia arriba. Es la identificación. Pero la clave es el bautismo. Así lo entiendo yo. Mi objetivo es enseñar lo que dice la Biblia y es muy difícil. Muy difícil. Cuando me propuse hacerlo, descubrí que tenía todo tipo de prejuicios. Todo tipo de ideas heredadas de mi trasfondo cristiano, muchas de las cuales no venían de las Escrituras. Hay quienes dicen, yo solo enseño la Biblia. Hermano, eso es muy difícil. No creo que lo haya logrado, pero sigo esforzándome. Y cuando veo lo que dice la Biblia, me vienen estos resultados. Me recuerda a otra anécdota que me gustaría contársela. Durante el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibió a los alemanes que se rearmasen. No se les permitía construir fábricas de armamento, pero cuando Hitler asumió el mando rápidamente comenzó a rearmar a Alemania. Así que tenían todo tipo de fábricas que aparentaban construir carriolas para bebés, pero en realidad construían cosas distintas. Pero había un hombre que trabajaba en una de esas fábricas para construir carriolas de bebés y su esposa quedó embarazada. Se decidió a pedir a sus compañeros en diferentes áreas de la fábrica que cada uno robara una parte y se la llevara para construir una carriola de bebé. Bueno, uno de sus amigos lo encontró caminando por la calle con aspecto bastante desconcertado y le preguntó ¿qué pasa?
Él contestó: he armado las partes ya 2 veces y cada vez termino con una ametralladora. Para mí, así es como es la Biblia. Cuando se unen las partes saldrá lo que Dios intentaba hacer. No se puede hacer una carriola de bebé con ametralladoras. Muy bien, aquí tenemos la verdad. Busquemos un momento en Colosenses capítulo 2 solo para hacer hincapié. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Bueno, todo está en Él. Comenzamos en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y nosotros tenemos esa autoridad también. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Lo ven? No se trata de eliminar el cuerpo físico, sino que es deshacerse de aquel Adán viejo y rebelde que nos ha dominado durante mucho tiempo. Luego, en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Ese es el punto clave de la unión con Jesús. Déjenme decirles algo, en países no cristianos, a la gente realmente no le importa mucho si uno se declara creyente de Jesús. Pero sale uno y se bautiza y todo el mundo se alborota. ¿Y quién crea el alboroto? Satanás, porque sabe que ese es el instante en el que está uno fuera de su alcance. Uno pasó por las aguas. Leamos solo esto porque tenemos que acabar. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 6, Pablo dice: ¿no recuerdas que fuiste bautizado? ¿No sabes lo que eso significa? Fuiste sepultado con Él y tu vida anterior se ha terminado. Entonces ya no puedes hablar de vivir más en el pecado cuando has sido bautizado. ¿Ven cómo se aplica? Bien, vamos a continuar. En nuestra sesión anterior comenzamos la fase 8 de esta peregrinación, que es al principio de Romanos capítulo 6, y vimos la respuesta de Pablo a la sugerencia de que podríamos seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde. Pablo eliminó esa posible objeción al decir que es imposible vivir en pecado y estar en la gracia de Dios, porque para estar en la gracia de Dios debemos identificarnos con Jesús en la muerte, sepultura y resurrección. Y cuando nos identificamos con Él en su muerte, ahí llega a su fin el pecado. Hemos muerto al pecado, así que es ilógico hablar de vivir en el pecado. La objeción del oponente imaginario está basada en un malentendido de lo que significa estar en la gracia de Dios. Uno tiene que identificarse con Jesús para estar en la gracia de Dios. Debe pasar con Él por la muerte y de ahí a la resurrección. La muerte es una muerte al pecado. A partir de ese momento no es bíblico ni lógico hablar de vivir en el pecado. Así que vimos por un tiempo el trato de Dios con lo que se llama el viejo hombre, la carne, el cuerpo del pecado, el cuerpo de la carne. Todas esas son frases diferentes que se usan para describir no al cuerpo físico, sino a la antigua naturaleza adánica que se ha heredado de Adán. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí a un rebelde por naturaleza, incluso el bebé más dulce. Esa linda hijita suya que tiene solo 2 años, dentro de ella hay un rebelde. Eso lo he notado con los niños. Especialmente las niñas. He creado 9, así que tengo un poco de experiencia. Para los 2 años algo se manifiesta. Veo que estoy acertado en mi comentario. Por ejemplo, si le dicen: ven conmigo, cariño, ella te mira directamente a los ojos, se da vuelta y se va a otra parte. No es que lo haya planeado, es solo una manifestación temprana
de aquel rebelde. Puede que realmente sea una niña linda, tierna y cariñosa, pero tiene el mismo problema que el niño malcriado, desagradable, malhumorado. Cada uno de ellos lleva un rebelde adentro, solo que el rebelde del niño se muestra y el rebelde de la niña no se muestra, salvo en momentos de descuido. ¿Cuántos de ustedes tienen un momento de descuido cuando de repente el rebelde se aparece? Bien, ahora quiero profundizar un poco más en este tema porque veo que en muchos casos donde se predica el Evangelio, la salvación se presenta como una salida del pecado, al perdón y a la nueva vida. Pero en muchos casos, nada se hace con el rebelde. Se le permite esconderse bajo un barniz de religión y lenguaje religioso. Se nos dice con este lenguaje que hay 40 o 50 millones que dicen haber nacido de nuevo. Si realmente hubiera 40 o 50 millones de cristianos que hayan nacido de nuevo en este país, sería un país totalmente diferente de lo que es. Se agarraron bien del lenguaje y puede que sean sinceros. Escuché a una personalidad bien conocida del mundo del espectáculo, cuyo nombre deben conocer, y hace años dio su testimonio. Ella dijo, cuando era niña, yo recibí a Jesús como mi Salvador, pero pasaron muchos años antes de confesarlo como Señor. Me quedé pensando y me pareció que no tenía sentido, porque Pablo dice en Romanos 10:10 que si uno quiere ser salvo, tiene que confesar con su boca que Jesús es Señor y creer en su corazón que Dios le resucitó de los muertos. No hay salvación en la que no se reconozca el señorío de Jesús. Esa sería una salvación falsa. Charles Finney tuvo mucho que decir sobre las conversiones falsas. Se los recomiendo si nunca lo han leído. Podría resultarles útil. Tengo que decir francamente que pienso que hay una gran cantidad de conversiones falsas en el supuesto mundo protestante, carismático y episcopal de hoy. Estuve en la nación de Ghana. Es un país hermoso con una gente encantadora. Fui con 2 compañeros de trabajo y también con mi esposa. Uno era un árabe palestino que llegó a conocer al Señor aquí en los Estados Unidos. El otro era un joven nacido en Marruecos, musulmán desde que nació, pero que milagrosamente conoció a Jesús mientras viajaba por Europa. Así que un domingo por la mañana, cuando no teníamos nuestra conferencia, Rudy y yo nos quedamos a descansar, pero este joven musulmán, ex musulmán árabe, maravillosamente convertido y una de las personas más dulces, fue y predicó en una iglesia pentecostal. Cuando regresó, le pregunté de qué predicaste. Él contestó, prediqué sobre no hacer obras. Le pregunté qué quisiste decir con eso. Me dijo, prediqué sobre el hecho de que no se pueden hacer obras para ser salvo. Eres salvo por gracia, no por obras. Y dijo, al final de la reunión les pregunté si había alguien que quisiera ser salvo y quienes habían confiado en las obras y no en la gracia. Y dijo, para mi asombro, toda la iglesia se puso de pie. Y dijo, pensé que había un error y volví y les expliqué con mucho cuidado lo que quise decir. Y les pregunté, ¿cuántos creen que necesitan confiar en la gracia? Toda la iglesia se levantó de nuevo. No estoy diciendo que ellos no eran salvos. Creo que muchos de ellos no lo eran. Tenían un tipo de religión, tenían una etiqueta. La salvación es mucho más que cambiarse de etiqueta. Uno está allí sentado con una etiqueta en la parte posterior de la chaqueta que dice pecador. Luego pasa al frente y repite una oración y cuando vuelve le cambian la etiqueta que dice salvo. Pero eso va más allá que eso. Como ven, hay que lidiar con aquel rebelde y que es un sujeto muy escurridizo. Es muy astuto, tiene muchas maneras de evadir la ejecución. Quiero compartir una experiencia personal que fue para mí muy real. A principios de los 50 pastoreaba una pequeña congregación en Londres, Inglaterra.
y solíamos dirigir reuniones callejeras 3 veces por semana, en un lugar del centro de Londres llamado la esquina de Speaker's Marble Arch. Si hoy van allí, no tiene nada que ver con lo que era en esos días. Bueno, una noche tuve un sueño y en este sueño veía una típica reunión callejera con un grupo de personas de pie y un hombre en el centro del grupo predicando. Miraba y escuchaba al hombre y me parecía que lo que decía estaba bien. No tenía crítica de sus palabras, pero no me gustaba su aspecto. La única forma de describirlo es que se veía deshonesto, estaba encorvado y tenía un pie zambo. No lograba entender cómo podía tener esa apariencia y sin embargo decir lo correcto. Bueno, me desperté en la mañana sin entender el sueño y lo olvidé. Pero 2 semanas después tuve exactamente el mismo sueño. Así que esta vez me dije a mí mismo, hay algo que Dios quiere decirme. Y dije, Dios, y le relaté la escena y lo que había visto y mi interpretación. Le dije, Dios, ese hombre en medio del grupo, lo que decía estaba bien, pero se veía como alguien muy deshonesto. ¿Quién es ese hombre? Obtuve la misma respuesta que Natán le dio a David. Tú eres el hombre. Eso me impresionó, pero me di cuenta por primera vez de que Dios estaba identificando al rebelde, al viejo hombre dentro de mí. Y busqué en Romanos capítulo 6 y vi que el remedio era la ejecución, pero la misericordia de Dios era que la ejecución se había dado hace 19 siglos, cuando Jesús murió en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ese es un hecho histórico. Si lo creemos o no, no cambia el hecho, pero el creerlo y actuar en consecuencia nos cambiará. Se estaba acercando el tiempo de la Pascua y de cierta forma tenía en la mente la imagen de la colina del Gólgota con las 3 cruces. Pero la cruz de en medio era más alta que las otras 2. Y entendí que esa era la cruz en la cual Jesús sería crucificado. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿para quién se hizo la cruz de en medio? Y fue como si dijera, piénsalo bien antes de responder. Así que me detuve y pensé, y dije, fue hecha para Barrabás. Así es, me dijo, como verán estaba allí esperando a Barrabás. Entonces el Espíritu Santo me dijo, pero Jesús tomó el lugar de Barrabás. Afirmé que sí. Luego me dijo, pero pensé que Jesús había tomado tu lugar. También lo afirmé. Luego me dijo, entonces eres Barrabás. Yo nunca discuto con la gente, pero fue una revelación para mí. Soy Barrabás, soy el criminal. Soy la persona para quien se hizo la cruz. Está hecha mi medida, me queda exactamente, me corresponde a mí. Pero al último momento ocurrió un cambio inesperado. Y Jesús tomó el lugar de Barrabás. Esa es la manera vívida de Dios de demostrar que el rebelde, el viejo hombre, fue crucificado en Jesús. Lo que tenemos que hacer es creerlo. Les tengo que dar otra imagen que es del profeta Isaías. Gracias a la señora que me prestó su Biblia de la Nueva Versión Internacional. Quiero leerlo así. Creo yo que está un poco más claro. En Isaías capítulo 1, Dios acusa a Israel por sus muchos pecados. Pero la raíz del problema de Israel era la rebeldía. Así es como se describe en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? ¿Vieron cuál fue el problema? La rebeldía. Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, ni curadas ni vendadas. Dios me mostró que así es como lidió con la rebeldía.
Así es el final de la rebeldía. Y entonces vi que también es una imagen muy vívida de Jesús mientras colgaba en la cruz. Él cumplió exactamente esa profecía. Leamos esto de nuevo. Toda su cabeza está herida, de innumerables formas distintas, las espinas presionadas, golpes en la cara, la barba arrancada. Todo su corazón está enfermo. Murió de un corazón destrozado. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas. Esa es la imagen más exacta que se puede dar en tan pocas palabras del aspecto de Jesús en la cruz. ¿Qué nos está diciendo Dios a través del profeta? Que el rebelde fue castigado en Jesús. Jesús soportó el castigo de los rebeldes porque el pecado de Israel, la raíz del problema, aún entre tanta religión, era la rebeldía. Y más adelante, en Isaías 52, versículo 13, está la desfiguración de Jesús como sacrificio. En Isaías 52, versículos 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y Pablo cita esta escritura en Filipenses 2, donde dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo. Se refiere a ese versículo. Y luego continúa, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Como ven, se encuentran tantos cuadros bonitos de Jesús en la cruz, tal vez con un poco de sangre goteando de las manos o una herida en el costado. Eso ni siquiera alcanza a mostrar cómo fue. Tomen en cuenta todo lo que le pasó hasta este punto. No había ni una parte sana en su cuerpo. ¿Por qué? Tenía que ser así. Fue la manifestación de la rebeldía. Todo eso nos correspondía a ustedes y a mí, pero en la infinita misericordia de Dios se permitió un cambio. Jesús tomó el lugar de Barrabás y también tomó su lugar y tomó mi lugar. Continuando en Isaías 53, que es la gran imagen del siervo sufriente, pero realmente se presenta en Isaías 52, 13 y siguientes. Vaya al versículo 6, que es el versículo central de toda la segunda parte de Isaías. No voy a meterme en numerología, pero numéricamente Isaías 53, 6 es exactamente el centro de los 27 capítulos finales de Isaías. Como saben, Isaías está dividido como los libros de la Biblia, 39 capítulos y luego 27 capítulos. Los 27 capítulos realmente son el Evangelio profético. Si los recorren, y no tengo tiempo para hacerlo, si los recorrieran, Isaías 53:6 es el versículo de en medio, en la mitad del capítulo. Es la clave de todo, y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué es esto en una palabra? Rebeldía. ¿Cuál es el pecado en común de toda la humanidad? Rebeldía, así es. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra iniquidad en hebreo es abón. Significa rebelión y castigo por la rebeldía y todas las malas consecuencias de la rebelión. En la cruz, Jesús, como nuestro sustituto, el último Adán, se hizo rebelde sin rebeldía y soportó todas las malas consecuencias por ella. Este es uno de mis favoritos temas. No es adecuado, pero déjeme decirles la clave. Hubo un intercambio y aquí está la puerta a la casa del tesoro de Dios. Y puede entender esto.
Lo que sucedió en la cruz fue que Jesús se identificó con nuestra rebelión y este es el intercambio. Todo el mal debido a nuestra rebeldía vino sobre Jesús para que todo lo bueno debido a su perfecta obediencia pudiera ser puesto en nosotros. Y sea como se mire, este intercambio fue total, fue castigado para que pudiéramos ser perdonados, fue herido para que podamos ser sanados. Tomó nuestro pecado para recibir su justicia, murió nuestra muerte para compartir su vida, recibió la maldición para que recibamos la bendición, soportó nuestra pobreza para compartir su abundancia, llevó nuestra vergüenza para obtener su gloria, aguantó el rechazo para tener su aceptación. No nos podemos prolongar, pero si pueden ver la imagen del rebelde allí en la cruz y entiendan que ustedes son el rebelde, pero Jesús tomó su lugar. No solo soportó su rebeldía, sino que cargó con todas las malas consecuencias de la misma para poder entrar en todas las bendiciones de su perfecta obediencia. ¿Y saben qué es eso? Es la gracia. No pueden ganársela, no lo merecían, no tienen derecho a reclamarla, solo hay una forma de recibirla y es por fe, así es, solo hay que creer. Es interesante que cuando Isaías describe la imagen del siervo sufriente en el capítulo 53, comienza con una advertencia contra la incredulidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El gran obstáculo para recibir los beneficios de la expiación es la incredulidad. Pronunciemos esto cada uno de nosotros. Digamos: Dios, quiero creer. Creo en todo lo que Jesús hizo por mí. Tal vez no lo entienda, pero sí lo creo, Dios. Amén. Eso los cambiará con tan solo decirlo. A veces en las reuniones se sorprende la gente porque al comenzar digo que lo primero que se hará es renunciar al espíritu de incredulidad. Me miran y me preguntan: ¿tú? Les contesto: sí, yo. Todos tenemos una lucha continua con la incredulidad. Seamos sinceros. Volvamos a Romanos capítulo 6. Verán las infinitas riquezas que se descubren en ese 6º capítulo. No quiero insistir con lo mismo, pero quiero reiterarles que si no hacemos el bautismo de la manera en que se hacía en el Nuevo Testamento, toda esta verdad queda oculta. Porque es el bautismo lo que es un acto externo real de nuestra identificación con Él. Cuando entrenaba maestros en África del Este, solíamos decirle estas palabras, más o menos. Recuerden que los niños recuerdan el 40% de lo que oyen, el 60% de lo que oyen y ven, y el 80% de lo que oyen, ven y hacen. Siendo Dios el gran maestro, cuando se trata de esta gran verdad central, dice: no quiero que se oiga, quiero que lo oiga, lo vea y lo haga. Y cada vez que se bautizan y nuevos creyentes se unen a la iglesia y se bautizan, esta verdad gloriosa de nuestra identificación con Jesús en la muerte, la sepultura y resurrección se anuncia a nosotros. Creo que uno de los principales objetivos de Satanás es eliminar este espectáculo de la iglesia para que se pierda la gloriosa verdad que representa. Regresemos a las palabras de Pablo. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, recuerden, ya sea que lo sepan o no, lo crean o no, es la verdad. Pero el saberlo y creerlo es lo que marcará la diferencia en sus vidas. Como ven, antes que nada, Pablo dice en el versículo 6, sabiendo. Y en el versículo 11 dice, consideraos, prefiero la versión que dice reconocer. Antes que nada deben saberlo, luego reconocerlo. Si no lo saben, no pueden reconocerlo. Al principio de estas sesiones se citó la escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es exactamente como es. La gente no sabe y no pueden reconocer. Si lo saben, es su responsabilidad reconocer, pero supongo que de cierta forma es responsabilidad del ministerio de la iglesia que se dé a saber. Pastores, maestros, evangelistas, quien sea.
Todos somos responsables de ver que el pueblo de Dios lo sepa, porque de lo contrario no podrán reconocerlo, y si no lo reconocen no pueden experimentarlo. Continuando con el versículo 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, pero me parece mejor decir reducido a la impotencia, que sea ineficaz, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sus pecados del pasado pueden ser perdonados y seguir siendo esclavo del pecado. El viejo hombre no ha sido enfrentado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No sé por qué a veces se usa la palabra libertado, pero justificado es la idea correcta. Cuando uno muere, queda justificado contra el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando la ley los lleva a la muerte, lo último que puede hacerles. Después de eso, la ley ya no tiene más que reclamarles. Salen del territorio de la ley, y cuando somos muertos con Jesús, somos justificados. No hay más reclamos contra nosotros. Hemos pagado la deuda final en Él. Sigamos usando la palabra justificar. Primeramente es una palabra muy gloriosa y en segundo lugar es lo que dice Pablo. El que ha muerto es justificado, absuelto del pecado, ha pagado la deuda final. No hay nada más que la ley pueda exigir de él. Muy bien. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Noten que dijo sí. Anteriormente dijo, si fuimos sepultados, seremos resucitados. Si no hemos sido sepultados, no tenemos derecho a resucitar. Si hemos muerto, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, alabado sea el Señor. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Tengan en cuenta que fuimos identificados, morimos al pecado una vez y para siempre. Después de eso, la vida que vivimos, la vivimos para Dios. Esa es la transición. Y luego Pablo termina con así también, es decir, exactamente como sucedió con Jesús. Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Se lo he pedido a la gente muchas veces, que tomen un tiempo para considerar lo que significa la frase muerto al pecado. Siempre me imagino a un hombre horrible que hace todo aquello que las personas religiosas no hacen. Maldice, bebe whisky, fuma, mira pornografía en la televisión. Es una bestia, un mal hombre. Su esposa es creyente y sus hijos también lo son y los hace pasar un tiempo miserable. Los maldice, se enoja con ellos. Y un domingo por la noche se van de puntitas a la iglesia evangélica local y lo dejan sentado en su silla fumando su cigarro, bebiendo whisky y viendo algo que no debe mirar en la televisión. Y esa noche tienen una reunión maravillosa, se llenan de euforia en el espíritu y vuelven todavía cantando coros, cuando entran y de repente recuerdan que los va a maldecir. Se quedan paralizados, pero no pasa nada. Entran de puntitas a la habitación, está sentado en la silla, el humo de su cigarro enroscándose en el aire, el whisky está intacto en la mesa, no está interesado en el programa de la televisión. ¿Saben qué pasó? Tuvo un ataque al corazón y murió. Él murió al pecado. ¿Lo ven? Vean lo que significa. El pecado no tiene más poder sobre él. El pecado ya no lo atrae más. Y el pecado ya no le produce ninguna reacción. Eso es lo que significa estar muerto al pecado. ¿No es así? No hay como dudar de ello. Un hombre muerto no se descontrola, no bebe whisky, no maldice, no puede hacer todas estas cosas, tampoco chismea. Así que usted y yo, por lo que Jesús ha hecho, debemos reconocer que estamos muertos al pecado. Eso significa que el pecado no tiene más poder sobre nosotros, el pecado no tiene más atracción para nosotros, el pecado no tiene ningún efecto en nosotros. Amén.